Soy Francisco Torres y quiero invitarle a que no se pierda su programa Salud Positiva. Esta vez transmitiendo en vivo y en directo con teléfono abierto para que usted pueda hacer las consultas, los comentarios a nuestros invitados. Siempre los mejores especialistas que le van a decir cómo manejar sus problemas de salud. ¿Cuándo? Los días jueves de 12:30 a 1:30 es nuestra edición estelar y las repeticiones los sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 12 del mediodía. Siempre aquí en su señal positiva. Somos Agape TV, tu canal positivo. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la entrevista. Yo soy Mauricio Maravilla. Ayer se cumplió el primer mes de la gestión del presidente Nayib Bukele y entre los temas destacados en la discusión en la palestra pública en este mes, la seguridad, las denuncias por corrupción, el nepotismo, los despidos, la forma diferente de comunicar y de gobernar del presidente Nayib Bukele lo han llevado, según una encuesta de la consulta Mitofsky publicada ayer, a tener un 80% de aprobación en la opinión pública. Esas cosas las vamos a evaluar esta mañana con mi invitada, que se las presento en unos segundos. De nuevo, bienvenidos a este programa de opinión que pretende poner en la mesa de discusión los temas más importantes para nuestro país. Buenos días. Tania Pastor es abogada, vamos a pensar junto a ella estos temas que ya les digo: seguridad, la forma diferente de gobernar del presidente, una forma de comunicar las cosas de una manera distinta a través de las redes sociales, algo que no habíamos visto nunca, pero que lo ha llevado a tener, según la consulta Mitofsky, un 80% de aprobación en apenas el primer mes de gestión, lo cual es muy importante. Doy la bienvenida a mi invitada esta mañana. Bienvenida. ¿Cómo está, Tania? Gracias, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Esperamos hacer un aporte esta mañana para toda la teleaudiencia de Agape TV. Un primer mes de gestión. Hay varias cosas importantes. Ayer el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, decía en un tuit, y luego se supo por los medios de comunicación, que la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa había decidido por unanimidad reorientar una buena parte de los fondos para el tema de seguridad. El presidente le había dicho a los diputados: deben demostrar de qué lado están, si están con la delincuencia o si están con el pueblo. Por unanimidad, la Comisión de Hacienda de la Asamblea acaba de aprobar, decía anoche Nelson Fuentes, el dictamen favorable parcial para la transferencia de los fondos de refuerzo al plan de control territorial. Los diputados y las diputadas se han sumado a este esfuerzo para apoyar a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional Civil. En un tuit, también en respuesta a este anuncio, el presidente Nayib Bukele felicitaba al ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, y así lo recogen justamente estas pantallas. Bien hecho, ministro, le dice el presidente. Gracias a los diputados por hacer su trabajo. Tampoco en mayúsculas. Sí, en mayúscula. No es que esté así agradeciendo por un favor que se estén haciendo, no, es por el trabajo de los diputados. Correcto. Y así lo recoge justamente Diario El Mundo hoy en una nota. El siguiente pantalla que vamos a presentar: partidos aprueban fondos al plan de control territorial. Todos los partidos votaron por 30,9 millones para alimentación y pagos a policías y soldados del plan de seguridad. Con votos de Arena, FMLN, Gana, PCN y PDC, la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes esos 30 millones para alimentación y salarios de soldados y policías que van a participar en el denominado Plan de Control Territorial que anunció el presidente Nayib Bukele y que hoy ha dicho, volvemos al estudio, hoy el presidente a las 4 de la tarde va a anunciar la segunda fase de este control territorial. Claro. ¿Cómo ve este primer mes, por lo menos en este tema de seguridad que el presidente está utilizando también como un punto más fuerte en su gestión? Sí, de hecho es el punto más fuerte con el que arranca, más allá de hacer una crítica hacia los diputados que tuvieron que esperar aquella presión de parte de la ciudadanía a través de las redes para hacer esta aprobación de los fondos. Más allá de hacer ese tipo de críticas, nosotros, o por lo menos yo, quiero resaltar el hecho de que para que un plan X en cuanto al tema de seguridad funcione,
se necesitan de varios actores, principalmente el que está a la cabeza del plan, que es el presidente. Nosotros hemos tenido en el pasado, en mi opinión, presidentes que se han autoboicoteado para que estos planes no funcionen. Entonces, más allá de criticar a los diputados por el hecho de que tuvieron que esperar la presión de la ciudadanía, es más agradecer la actitud de colaborar con el plan de la presidencia en cuanto a al combate a la delincuencia y específicamente el combate que se está realizando contra las pandillas y las maras. Nosotros hemos escuchado muchas de las críticas y la principal crítica es más de lo mismo, o se trata de las mismas medidas, solo que ahora con un actor diferente. Entonces, a mí me parece quizás... El componente represivo sí se parece mucho. Sí, el componente represivo, pero lo estás mencionando tú, es un componente. Entonces, pero para analizar un componente de un algo, tenés que analizar ese algo dentro de un contexto. Entonces, si nosotros nos vamos de forma muy breve al contexto en el que se dio el plan mano dura y los planes super mano dura y todos ultra mano dura allá en la época de la gobernancia del Partido Arena, nosotros vemos en esos planes qué voluntad real había en realidad de acabar con la delincuencia, cuando de manera general, aunque no tengo en ese momento un respaldo científico que afirme o que sustente mi afirmación, sabemos que la delincuencia es un negocio. Como negocio de delincuencia, esto ha sido siempre explotado por grupos dentro del país. Entonces, les convenía antes, cuando nosotros teníamos aquel contexto en el que todas las instituciones eran serviles a la presidencia, o aquel contexto en el que siempre se han movido los intereses hacia la oligarquía o hacia concentración de poder y de dinero hacia unos pocos. Y este gran negocio de la seguridad privada, por ejemplo, que hasta un candidato, un ex candidato presidencial de Arena, tenía fuertes vínculos con empresas de seguridad. La delincuencia es un negocio, entonces ese negocio genera empleos y genera crecimiento económico para empresas de gente pudiente, y eso lo hemos visto en el pasado. Entonces podemos decir, son exactamente las mismas medidas, la parte represiva sí lo es. ¿Por qué no funcionó? Es el elemento. Nosotros en El Salvador no tenemos estudios que hayan sido generados por encuestas, datos estadísticos, conclusiones, y nuevamente a evaluar después de aplicar nuevas políticas criminales o nuevas políticas de Estado. Sí hay un estudio, me parece, pero es de corte descriptivo, que lo publicó la Harris Board de Janet Aguilar, y en ese estudio es de corte descriptivo, nos hace una referencia de todo lo que se ha venido implementando en políticas de seguridad en el Estado. Pero nosotros tenemos que ver más allá del contexto político en el que se dio esta situación. Tenemos que analizar el contexto histórico, el contexto jurídico penal, tenemos que analizar diferentes circunstancias y evaluar por qué cada uno de estos planes no funcionaron. No solamente decir, esto ya se usó y no funcionó, pero ¿por qué no funcionó? No tenemos estudios en El Salvador que sean un indicador para ver cómo vamos a mejorarlo, más allá de lo que podemos percibir como ciudadanos, que en esa época no funcionó porque la delincuencia era más un negocio. Ahora, si nos vamos nosotros a la transición política que se dio en el 2009 de cambio de gobierno de la derecha hacia la izquierda, que principalmente el gobierno de Funes sí se criticó bastante, que en realidad no fue como de izquierda, y que hasta el momento de Sánchez Serén es cuando se tiene la oportunidad de la izquierda de gobernar. Entonces, más allá de ese contexto político, hubo represión, hubo una declaración de guerra contra las pandillas, hubo una militarización, es cierto, todo eso, pero recordemos qué pasó en ese escenario. Hubo una tregua con las pandillas, hubo negociaciones. Entonces, ¿qué tanto reprimiste como Estado la delincuencia de pandillas y de maras si estabas por otra parte haciendo negociaciones con ellos? Entonces, podemos hablar que son las mismas medidas. Nosotros, en términos jurídicos, para analizar cuando hay cosa juzgada o que lo que la gente conoce como el artículo 11 de la Constitución, aquella prohibición de ser enjuiciado 2 veces por la misma causa, tenemos que analizar una triple identidad. ¿Se trata de las mismas personas o de la misma persona? ¿Se trata de la misma causa, del mismo objeto? Si no pasas el primer filtro, entonces ya no vale la pena analizar los demás. Aquí estamos en el caso que sí es el mismo personaje, que es el presidente de la República, pero es la misma persona, no, ¿verdad? Ya no vale la pena analizar lo demás, aunque sí tenemos que analizar el contexto completo. En un escenario donde estás en tregua y estás en conversaciones, yo te doy, tú me das y yo hasta te voy a financiar, eso es financiamiento del terrorismo y eso es delito en El Salvador. Entonces, si yo te voy a financiar como pandilla, ¿qué represento estoy efectuando en la realidad? 1, y 2, cuando nosotros hacemos la transición, que ya se investiga el caso de las treguas con las pandillas como delito por parte de Fiscalía,
venimos y tenemos una declaratoria de guerra otra vez contra las pandillas, pero ya tenemos un escenario diferente. Ahora nos damos cuenta, por ejemplo, que las telefonías en realidad no tenían esa señal bloqueada hacia afuera, y si nosotros partimos de la premisa que las órdenes, en su mayoría, si los cabecillas están presos, entonces las órdenes salían de allí, pero si tenés un escenario en donde las señales no están bloqueadas, donde tenés un contrato con unas telefonías en donde el 89% de los beneficios van para la telefonía y el 11% para el centro penal, y tenés saldos de $100 en cada teléfono para poder utilizar para cada reo, entonces, ¿qué tan cierto hay en esa política represiva que hiciste creer a la población que estabas implementando? Entonces no podemos hablar que se trata del mismo escenario. Ahora bien, también jurídicamente hay un cambio. Desde el 2015 la sala reconoció a las pandillas y a las maras como grupos terroristas. Ese es un escenario que le permite a la policía y a la fiscalía, y eso es lo que pasaba en el caso anterior. ¿De qué servía que estuvieran presos todas estas personas si estaban haciendo negociaciones por otro lado con ellos en el periodo de Funes y en el periodo de Sánchez Serén? ¿Cuál era el objetivo de hacer creer a la población que había bloqueo de señal y que no había comunicación desde los penales hacia afuera? Aquel famoso decreto 321 que venía siendo prorrogado de medidas extraordinarias desde la presidencia de Funes, y que después se dejó de prorrogar porque se implementaron esas medidas que no tenían nada extraordinario dentro de la ley penitenciaria. Entonces, si la policía y la fiscalía, unos detienen a los actores, que son las pandillas y las maras, una sola generalidad, vamos a llamarlo las pandillas, y por otra parte los jueces los están condenando, pero tenés entonces negociaciones como que no están en coordinación todos los actores que deben de estar. De nada sirve que haga uno una cosa buena cuando el otro está haciendo una cosa mala. Entonces hay un autoboicot de parte de la presidencia cuando tú decís voy a reprimir, pero a la vez no bloqueas la señal que por ley de extorsiones hace como 4 años debió haber estado bloqueada ya. Y en ese sentido vamos ahora a analizar el escenario actual. Ya tenés un reconocimiento de las pandillas como grupos terroristas que te permite perseguirlos y encarcelarlos por el hecho de ser miembro de ser miembro a una pandilla. Ya no necesitas que estén cometiendo otro tipo de delitos. El ser miembro de la pandilla ya le permite a la policía que los capture, a la fiscalía que los procese y a los jueces que los condenen. Pero hay que hacer un trabajo coordinado y en esfuerzo de todos los actores. Estos fondos que se aprobaron de parte de los diputados es muy importante. Claro, debió preverse dentro del plan también que este dinero para alimentos de todas estas personas se iba a necesitar y haberse solicitado antes, pero ahí está la solicitud. Decir que tiene prisa el presidente, pero los que tenemos prisa somos todos los ciudadanos, especialmente los que viven en esas zonas que son bastante peligrosas para las personas y que son las que están generando aquella migración ilegal. Y dentro del global de migración ilegal, la migración forzada. No es casual que el presidente se haya tomado el tema de seguridad como su principal bandera de trabajo, porque los sondeos de opinión pública exigen a las autoridades que el primer problema que atiendan sea el de la inseguridad, que está provocando. Claro, lo podemos afirmar porque hay forzado, sí, claro. Desplazamiento forzado, migración, y que se vaya la gente a encontrar con toda esta realidad de homicidios, de extorsiones, etcétera. Esto ha llevado a que el presidente también sea valorado de forma positiva por un 80% de la población, que no es poquito, no es poquito. Son 8 de cada 10 salvadoreños los que dicen el presidente está haciendo un buen trabajo. Vamos a hacer una pausa, Tania, y regresamos para seguir pensando en este tema de seguridad, porque hoy se anuncia una segunda fase de este plan de control territorial. ¿Qué elementos nuevos pueden venir? Sobre todo porque el jueves también aquí estuvo Janet Aguilar, ya citaba usted ese estudio, y Janet hablaba de esta retórica punitiva que se ha tenido y de la cantidad de capturas que se hacen. Sí, una retórica punitiva que de hecho ha sido... Es que así ha sido, es una ¿no? retórica nada más. Vamos a pensar en esto, hacemos una pausa, conversamos esta mañana con Tania Pastor. Tania es abogada, ya volvemos. Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos Colitisil. Colitisil te ayuda a mejorar la digestión de tus alimentos, evitando la formación de gases. Colitisil contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis. Colitisil, producto 100% natural que te garantiza una buena digestión. Ahora con nueva imagen. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. ¿Necesita una página web?
Creativos de Internet. www.ci.com.sb. Somos creatividad en línea. Agape TV Canal 8 y Agencia de Viajes Bernal les invitan a vivir una experiencia única en el otoño europeo. Viajaremos a Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Holanda y España del 24 de septiembre al 6 de octubre. Entre otros lugares visitaremos Madrid, la capital de la madre patria España, Copenhague, la capital de Dinamarca, el país más feliz del mundo, Oslo, la ciudad más cool de Noruega, una ciudad vital y vanguardista, la capital sueca Estocolmo, una sabia combinación de historia y modernidad, situada en un archipiélago de más de 24.000 islas e islotes. Viajaremos en ferry hacia Helsinki, capital de Finlandia, uno de los países con los paisajes más maravillosos del mundo, y terminaremos en Ámsterdam, la capital de Holanda, conocida coloquialmente como la Venecia del Norte, por sus preciosos y emblemáticos canales. El tour por los países escandinavos, Holanda y España que siempre había soñado. El cupo es estrictamente limitado. Realiza tu sueño y reserva ya tu espacio. Mayor información y reservación a los teléfonos 2284-5114 y 2284-5465 o al correo electrónico agenciavernal@gmail.com. Invitan Agape TV Canal 8 y Agencia de Viajes Bernal. El Instituto Tecnológico de Chalatenango, ITCHA Agape, pone a disposición de los jóvenes bachilleres nuestra oferta académica. Técnico en Ingeniería Eléctrica, Técnico en Ingeniería Civil, Técnico en Ingeniería en Computación, Técnico en Ingeniería de Soporte Informático, Técnico en Agroindustria, Técnico en Gestión de Turismo Alternativo, Técnico en Mercadeo. Pregunta por nuestro programa de becas, duración de las carreras 2 años. No pierdas la oportunidad de ser un técnico profesional en ITCHA Agape. Vivimos en constante movimiento. El calor y el sudor pueden provocar infecciones en nuestras zonas íntimas. Videx, jabón íntimo antibacterial con ácido láctico, que evita que el pH de tu zona íntima se altere, protegiéndote de irritaciones, infecciones y malos olores. Videx original y Videx manzanilla, ideal para pieles sensibles. Disfruta la máxima sensación de limpieza y frescura diaria con Videx. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Estamos de regreso, conversamos esta mañana con Tania Pastor, es abogada, hacemos un análisis del primer mes de gestión del presidente Nayib Bukele. Pensamos en el primer bloque sobre el tema de seguridad, de este plan de control territorial que el presidente anunció hace algunos días y que ha estado implementando, y de los que ya se han comenzado a hacer evaluaciones, por lo menos someras, ¿no?, de las primeras decisiones que se han tomado. Antes de continuar con la entrevista, le queremos hacer una invitación. El Colegio Cristóbal Colón, Misioneros Josefinos, anuncia su periodo de inscripción para el 2020 y les informa que se mantienen los precios de la matrícula. Mayor información al 2225-2320 o ingresando al www.colegiocristobalcolon.edu.sb. Inscriba ya a sus hijos. El periodo de matrícula ha comenzado en el Colegio Cristóbal Colón. 7 de la mañana con 19 minutos. Continuamos en esta interesante conversación con Tania Pastor, evaluando este primer mes de gestión del presidente Bukele y en específico el tema de seguridad. Vamos a peinar la gloria, dijo el presidente después de que se conociera del asesinato a un agente de la Policía Nacional Civil, y de hecho sí se intervino esa zona de mexicanos. Dijo el presidente a la gente: dejen de pagar la extorsión. Cuando la gente vaya comenzando a confiar en el plan y en la intervención de la policía, la gente va a dejar de pagar la extorsión. ¿Se pueden comenzar a ver resultados así tan pronto? Pregunto. Resultados absolutos y bastante notorios, pienso que difícilmente. Sí hay una reducción en la tasa de homicidios del primer mes, me parece que fue de 9 para 7. Eso ya es bastante, que no se ha logrado en muchos años, pero es un indicador de hacia dónde nos dirigimos. Ahora, sí me parece que es más aquella sensación que la población necesitaba sentir, que el presidente los cuida, que el presidente vela por su seguridad. Esa sensación que no se ha tenido en El Salvador, en esta población que es la víctima más grande de este tipo de delincuencia. Esa sensación de seguridad que ahora se tiene es lo que lo ha catapultado a ese 80% de aprobación, en mi opinión, con la Mitofsky. Ahora,
cuando decíamos también, o cuando la gente decía, es que esa aprobación que tiene Bukele, eso es de parte de todo ese ejército de troles que hay en Twitter. Pero en realidad a la hora de las votaciones se vio reflejado que en realidad, y de allí la broma de que son troles con DUI, ¿verdad? Porque salieron a votar. Y de hecho arrasó, como decimos en buen salvadoreño, en las urnas, en los 14 departamentos, con todos los partidos juntos en contra de él, sumó más votos. Y ya traía una aprobación que en realidad él inicia su gestión con un nivel de aprobación súper alto. Si no sigue creciendo, podemos decir que este es el tope, pero... Justamente Mitofsky lo recoge así. 80%. El 1 de junio, el presidente, al consultarle a la gente, entraba con una opinión favorable del 65%. En cuestión de un mes, el presidente sube 15 puntos porcentuales y se ubica como el presidente mejor evaluado en el país en los últimos años, pero a nivel de Latinoamérica también. Exacto. Es una casa encuestadora mexicana, Consulta Mitofsky, que ahí en conjunto con otras casas de encuestas realizaron esta medición de la percepción de la gente. Y hay tres temas importantes que se destacan y que elevan la popularidad del presidente. Las acciones contra la corrupción, este discurso frontal de denunciar hechos que las anteriores administraciones cometieron, presuntamente hechos de corrupción, la inseguridad, el manejo que está teniendo el tema de seguridad y el estilo diferente de gobernar, y pienso el estilo de comunicar. De comunicar más. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Esto es interesante. Sí, quizás el estilo ya es más en la personalidad, pero es aquella voluntad que trae él, o que por lo menos eso nos hace sentir, o eso es lo que se percibe, esa voluntad que él trae de hacer bien las cosas, de hacerlas transparentes y de ocuparse de los temas que más preocupan a la ciudadanía, o por lo menos a la mayor parte de la ciudadanía, que es el tema de la seguridad, el tema del desempleo, el tema, en mi caso, a mí me preocupa muchísimo la corrupción e impunidad que se ha dado en el país. Pienso que la corrupción y la impunidad es el origen de todos estos males que estamos viviendo nosotros actualmente, y las pandillas inclusive. Nosotros estamos acostumbrados, lo he dicho otras veces, a odiar y a detestar, pero con aquella gran intensidad, a las maras y a las pandillas, porque nosotros vemos literalmente la sangre en las aceras de nuestros seres queridos y de todos los ciudadanos salvadoreños, que estas personas sin ningún tipo de piedad asesinan y que los parten hasta en pedacitos. Por eso nosotros los detestamos más, porque lo estamos mirando, lo estamos percibiendo. Pero esta corrupción y esta impunidad, y por eso yo decía en algún momento, si el diputado Gallego, yo defiendo totalmente la vida y estoy en contra rotundamente de la pena de muerte, pero si el diputado Gallegos quiere de verdad impulsar una propuesta que se aplique la pena de muerte en El Salvador, y que como comunidad internacional nosotros abandonemos aquel conjunto de tratados en los que estaríamos nosotros en contraposición ya a ellos, pienso yo que hay que ser coherentes. En primer lugar, en la lista de personas a aplicarse la pena de muerte tienen que estar definitivamente las personas que sean condenadas por delitos de corrupción, por aquellos que ahora están impunes y que hay que traer a la justicia, porque esas personas de forma más silenciosa visten de traje, usan corbata y tienen altos salarios y matan más gente junta, matan más gente que las pandillas juntas. Ese es un asesino silencioso, y ese, como no lo percibimos con los 5 sentidos de forma directa, nosotros no los odiamos tanto como odiamos a las pandillas, pero en realidad son más asesinos que las pandillas. Esta impunidad que nosotros hemos avalado en 30 años, o más de 30 años en el país, ha generado que tengamos menos escuelas, que tengamos recursos y tener menos hospitales, recursos para menos oportunidades de empleo y para bastantes situaciones. Lastimosamente en El Salvador no hay estudios que reflejen esa situación, pero la historia de El Salvador me acompaña en lo que estoy diciendo. Entonces, la corrupción es un tema que se tiene que atacar de forma frontal, y ahí no está solo el presidente, ahí está la parte de la asamblea. Tenemos bastantes leyes ahí engavetadas que son increíblemente necesarias para empezarlas a implementar ya: la ley del servicio público, la ley contra el nepotismo. Tenemos que hacer, bueno, hay bastantes leyes, pero hay un tema bastante delicado, y es que para combatir la corrupción tiene que hacerse desde la Constitución, pero en mi opinión, desde la Constitución hay un freno. Cuando allá por el inciso final del artículo 240 te dice que en 10 años prescriben los procesamientos por enriquecimiento ilícito, ya estamos teniendo un freno de persecución a la corrupción desde la misma Constitución. Hay una propuesta de reforma de parte del diputado independiente Leonardo Bonilla en ese sentido, de que los delitos de corrupción no prescriben. Pero es una reforma, la Constitución hay que adaptarla al
contexto en el que ya estamos desde hace mucho rato. Esa Ya. constitución fue allá por el 83, cuando, Sí. es decir, era otro el escenario, así como hay leyes que ya no nos funcionan porque era otro el espíritu, como la ley del servicio público, ya no nos funcionan. Tenemos que adecuarnos, que hay bastantes cosas por reformar en la Constitución, y esa es una de las, en el tema de la corrupción, que a mí me llama la atención. Tania, sobre el tema de corrupción y Sí. relacionado con el tema de seguridad, la semana pasada el ministro de Justicia y el director de centros penales llegaron a la Fiscalía General de la República después de una conferencia de prensa del presidente de la República a interponer un aviso para que investigara hechos relacionados a una asociación que se creó en centros penales para administrar las tiendas penitenciarias, Asocambio. Asocambio. El presidente dijo que había un manejo oscuro de la situación por parte de las autoridades de seguridad pública del gobierno anterior, y por lo menos la Fiscalía tiene una buena tarea de irnos dando elementos para ver cómo funcionó esta cosa. ¿Será que hubo corrupción en el manejo institucional de las tiendas en centros penales? Que parece un negocio bastante raro, se venden las cosas tan alto precio, etcétera, Defensoría ¿no? del Consumidor tiene que entrar a conocer ahí, porque tenemos una elevación de precios que están nada acorde con lo del mercado. Tú y yo, que estamos en la calle y que trabajamos a diario, podemos acceder a ciertos bienes a los que las personas detenidas en los centros penales se les ha incrementado hasta 3 veces su valor. Entonces ya desde ahí vemos que hay algo mal, pero analicemos el origen de esta asociación. Esta asociación, en realidad, constitucionalmente, todos tenemos derecho libre de asociación. Ese es un derecho que está en la Constitución y hay que respetarlo. Ahora, hay que valorar si el señor ministro, viceministro y todos los que para abajo, porque hay un montón de personas involucradas en este tema, cómo se definió ese manejo, porque en los estatutos ellos dicen automáticamente, cuando nosotros salimos, el nuevo ministro queda como presidente y como vicepresidente, pero viendo los estatutos, por lo menos eso no se encuentra en ninguna parte del articulado. Más bien se establece que hay cuotas, que la junta directiva va a ser electa por parte de todos los accionistas. Entonces, pero no encontramos quiénes son los accionistas y nos vamos a ver, pero los que aportan capital aquí realmente son los reos. Ellos son los que aportan el capital en esta asociación, Entonces, ¿quiénes son los accionistas? Podríamos inferir que son los reos. Ahora, si la Junta General de Accionistas es la que escoge a la Junta Directiva, ¿en qué momento se escogió esta Junta Directiva? Se autonombraron. Y para firmar ese convenio, fíjate qué curioso, Mauricio, para firmar ese convenio con el Ministerio y Asocambio tuvo que hacerlo por parte de su presidente, es decir, el ministro. Y en parte del ministerio, para firmar ese convenio lo tiene, porque en Asocambio el presidente es el representante legal según los estatutos. Ahora, por parte del ministerio, el representante legal es el viceministro, que es el vicepresidente de la asociación. Entonces firmaron un convenio entre ellos mismos y se establece que la finalidad es una finalidad de funciones que son estrictamente correspondientes al Ministerio de Justicia. Pero si lo ponen dentro del articulado de los estatutos y dice apoyar a la Dirección General de Centros Penales en el desarrollo de programas de rehabilitación y reinserción social de los privados de libertad, así como en proyectos de beneficio en favor de estos y las necesidades de los centros penitenciarios. Prácticamente está diciendo que la asociación se va a encargar de esas funciones en conjunción con el ministerio, pero ¿quiénes son allá? Las mismas personas entre ellos. Ahora, ¿cómo es la parte de los dividendos? Tampoco se establece. Hay bastantes temas que están bastante oscuros y hay que entrar a estudiarlos de parte de Fiscalía. El ex ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, inmediatamente respondió con un comunicado y dijo que la asociación Asocambio se había establecido conforme a la ley, que había primero una base legal para crearla. Claro, y luego dijo que estaba abierto a cualquier auditoría que le pudieran hacer, que ¿Y quién él se no la va a tenía hacer? ningún problema, dijo. Como asociación debería de ser el Ministerio de Hacienda, es decir, no ha habido ninguna auditoría y dicen que porque es que es el primer año, pero en realidad esos fondos, si provienen de los reos nada más, ellos son los accionistas. Entonces, ¿en qué momento la Junta General hay bastantes vacíos en esta? Es cierto, legalmente se cumplen con los requisitos porque ahí fueron inscritos en el Ministerio de Gobernación, el derecho de asociación lo reconoce la Constitución, ellos están en su libre, pero éticamente hay funciones que no son compatibles con otros cargos, porque para fungir como presidente de una asociación de carácter privado,
y fungir como ministro a la misma vez, ¿en qué momento estás realizando aquella acción? ¿Estás usando tu tiempo de ministro para ejecutar actos como presidente de la asociación? Entonces ahí hay un claro conflicto que se establece ya en la ley de ética gubernamental. Yo estoy usando mi mismo tiempo de ministerio para utilizarlo en una asociación privada, que es conmigo mismo. Ajá, un poco raro por lo menos, ¿eh? Raro no, yo lo veo bastante falto de ética totalmente. Yeah. Y hay que entrar a analizar ya el tema de, porque estamos hablando que son 19 millones aproximadamente lo que se recaudan ya en el periodo de un año dentro de esta asociación, y no se establece dentro de sus estatutos cómo va a ser esa distribución, cómo se va a utilizar. Es decir, hay bastante margen de discrecionalidad de parte de la presidencia. Y estamos hablando de fondos que son obtenidos de parte de los reos que están bajo el control del ministerio. Vamos a hacer una pausa, pero antes hacemos este anuncio. El Colegio Cristóbal Colón, Misioneros Josefinos, anuncia su periodo de inscripción para el 2020. Les informa que se mantienen los precios de la matrícula. Mayor información al 2225-2320 o ingresando al www.colegiocristobalcolon.edu.sv. Inscríbete ya. Pausa y regresamos. Soy Ongus y vengo a divertirme dañando la uña de tu pie y otras partes de tu cuerpo. Ya dentro de tu uña, con mis ongi amigos, comenzaremos a invadirla hasta apoderarnos totalmente de ella. Para combatir los hongos, usa Hongosil. Aplícalo 3 veces al día, sana tus uñas y elimina los hongos de raíz. Hongosil, para tu necesidad y comodidad, también en solución. Crema y talco para prevenir hongos y mal olor. Hongosil, de Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Noticias. Cumple tu sueño de tener tu propia casa más cerca en Condominio Santa Lucía Santa Ana con cero prima. Cuotas desde $108 mensuales. Tasa de interés desde el 5.5%, la más baja del mercado. Vive como lo soñaste, en una zona privada, con seguridad perimetral, áreas verdes y recreativas. Visita ya nuestra casa modelo en Avenida Fray Felipe de Jesús Moraga y Sexta Calle Poniente, Barrio Santa Lucía, Santa Ana. Información a los teléfonos 2432-7244, 2517-6121 o escríbenos a nuestro WhatsApp 7212-9921. Financiamiento disponible con el Fondo Social para la Vivienda. Directo al corazón de Rusia y el Madrid de los Austrias. El mejor tour de la temporada. 13 días visitando Moscú, Iglesia San Basilio, sus 10 mejores estaciones del metro, el Museo de Hermitage de Rusia, San Petersburgo y las ciudades que forman el Anillo de Oro. Vladimir, Sundal, Serviel Posad, Tver, Novgorod y Madrid. Salida, domingo 1 de septiembre. Regreso, 13 de septiembre 2019. Ven con nosotros y disfruta de un tour creado especialmente para tu deleite. Incluye boleto aéreo e impuestos, tarjeta de asistencia básica, hoteles 4 estrellas, desayunos buffet, guía desde San Salvador, plan de crédito disponible, cupo limitado. Reserve hoy mismo. Portic Tours, Agencia Escalón, 2264-6969, San Miguel, 2661-2830, 2660-7705, 2661-5474 o escríbanos a portic@portictravel.com. Invitan Agape TV Canal 8 y Agencia de Viajes Portic. Médicos científicos defienden la vida. Que como médico y como científico y cirujano pediatra, estoy completamente convencido de que la vida se origina con la unión de 2 células vivas desde el momento de la concepción y que debe ser salvaguardada. Creo que el aborto no es la solución para embarazos complicados o de alto riesgo. En la mayoría de los casos se resuelven los problemas. Comprometidos con tu bienestar y economía, ponemos a tu disposición nuestra nueva clínica de especialidades Agape. Te brindamos la atención en las siguientes especialidades: cardiología, dermatología, nefrología, medicina interna, ginecología, pediatría y laboratorio clínico. Pregunta por nuestras consultas de especialidades al teléfono 2429-8745, 2429-8745 o visítanos en kilómetro 63, carretera de San Salvador a Sonsonate, Sonzacate. Clínica de Especialidades Agape. Salud con alto grado de humanismo.
el Colegio Cristóbal Colón, camino al bilingüismo. Anuncia que para 2020 ofrece diplomados en diseño gráfico y comunicaciones para 9º grado y bachillerato. Mayor información al 22 25 23 20 o ingresando al www.colegiocristobalcolón.edu.sb. Matrícula abierta. Continuamos en esta conversación con Tania Pastor, abogada, haciendo un análisis sobre el primer mes de gestión del presidente Bukele. Nos hemos concentrado en los minutos anteriores en el tema de seguridad porque el zapato aprieta por ahí. El tema de inseguridad que agobia a todos los salvadoreños, que nos preocupa a todos y que esperamos, por supuesto, que las autoridades asuman el rol que les corresponde, ¿no? Y comenzamos a ver algunas reacciones de parte de académicos, de parte de opinólogos, de analistas políticos, etcétera. En términos de comunicación, pasemos a otro tema. Me interesa pensar en cuanto a la comunicación del presidente a través de Twitter, a través de las redes sociales, utilizando esta interacción con sus ministros y funcionarios en esta red social, y los medios se quejaban de que no había dado conferencias de prensa, etcétera. Ya dio dos conferencias sobre el tema de seguridad, ha permitido preguntas de la prensa, etcétera. ¿Cómo está viendo el estilo de gobernar? Centrado en esto de la comunicación. En la parte de la comunicación, sí. A mí me parece que hemos pasado de una dominación de las mentes por parte de los medios de comunicación hacia la ciudadanía, que nos ha tenido... Es decir, los medios de comunicación mueven las masas mentales de la gente, la psique de la gente, las induce a ciertas ideologías a veces, y hemos pasado a la inversa. Ahora estamos en un ambiente en el que es el presidente el que está definiendo qué es lo que se nos va a transmitir en estas mentes. Ya le quitó ese poder que antes tenían los medios de comunicación, o por lo menos eso aparenta. Ya le quitó ese poder a los medios de comunicación de tergiversar muchas veces. Nosotros estamos acostumbrados como salvadoreños a leer historias tergiversadas, a que nos metan en la cabeza ideas que nada que ver. Y en esa parte de la comunicación, que sí hay bastantes críticos, y es cierto, se necesita a veces siempre esa relación de persona a persona, pero este es su estilo. Bukele, no podemos esperar del presidente Bukele algo tradicional. Él no es tradicional, él tiene una visión de millennial, como dicen muchos, ¿verdad? Su visión ya es... Así lo calificaron medios internacionales, como de hecho, a partir del 80 se consideran millennial, sí. Pero si tú lo ves como el hecho que en estas elecciones las personas despertaron, como se espera que también en el ámbito de diputados y alcaldes despierten en el 2021 y saquemos a todos esos, perdón, pero son dinosaurios que llevan ahí muchísimos años sin hacer nada por la población. Entonces, en ese despertar también está el despertar del presidente, que ha visto que hemos sido zombies por muchísimos años, el electorado. Es decir, yo digo, por Dios, 30 años escogiendo candidatos que han venido a darnos más de lo mismo, y cuando yo digo más de lo mismo no me refiero a cualquier cosa, sino que específicamente a un engaño en el combate a la seguridad, a una tranza de la corrupción, a una cobertura de la impunidad. Por eso es que la CICIG surge tanto, es decir, a un incremento en el tema de la migración forzada, a un estancamiento en cuanto a la mano de obra calificada y temas de desempleo. Es decir, hay bastantes temas en los que concretamente se nos ha visto estancados por mucha complicidad de todos los actores. Entonces, el presidente Bukele me parece que es una de esas personas que ha abierto los ojos, y como es el que está gobernando, entonces esa forma de gobernar le transmite a su estilo, a su manera y a su personalidad. Comunicarse a través de Twitter sin ningún tipo de contaminación ajena, y que esa información llegue directamente de él hacia nosotros, nos tiene a diario discutiendo los planes de la presidencia en todas las entrevistas, en todo El Salvador, todos los días. Entonces, esa comunicación, la agenda, claro. Sí, pero esa comunicación ha faltado con esos medios que no han convencido en el pasado, que todos sabemos este medio a qué partido o a qué orientación ideológica corresponde, este medio a qué orientación ideológica corresponde. Entonces ya no queremos orientaciones ideológicas, queremos planes concretos en beneficio de la ciudadanía, y eso es lo que pienso que él está haciendo. Pero siempre, digamos, en un sistema democrático es necesario el rol de la prensa. Sobre todo porque hay personas que no tienen acceso a Twitter. Sí, exacto, sí. Pero también la prensa en el sentido del periodismo serio, el periodismo que va a los datos, que corrobora, que cita fuentes, que consulta contrasta las opiniones, etcétera.
eso es necesario también Sí. en un sistema democrático. Totalmente de acuerdo, pero tú dijiste una palabra muy clave, el periodismo serio. Pero ¿cómo No calificar aquel- quiénes no- son serios y quiénes son serios? ¿El que me critica? Sí, o quizás no es serio, pero vaya, objetivo, dejémoslo ahí, un periodismo objetivo. Pero nosotros, ¿qué es lo que hemos tenido en El Salvador? ¿Hemos tenido eso? A mí me parece que no lo hemos tenido. En el caso, incluso en la nueva era de los periódicos digitales y los periodistas que escriben en este tipo de columnas, ¿cuál fue la sorpresa que nos llevamos en el caso de Factum? Que el periodista fundador, el señor Héctor Silva, es miembro fundador de Nuestro Tiempo. Entonces, yo como empresario, si Factum es mi empresa y yo soy miembro de un partido político, yo no quiero que mi empresa falle. Yo voy a ver cómo voy a impulsar a mi empresa desde donde esté. Y nadie entendía a veces por qué eran esas críticas no eran objetivas, sino que eran más llenas de odio hacia la presidencia y sus planes. En realidad después se desveló y podemos concluir que era por esa militancia, que él es ahora el director de asuntos políticos de Nuestro Tiempo. ¿O es el hijo de él? O es el hijo de, correcto. Ahora, pero él es él. Dejemos más allá de quién es hijo. Él es una persona diferente, como me pueden decir a mí. Ella es la hija del doctor Omar Pastor, Sí. con la que está sentada aquí hablando es Tania Pastor. Y podrían pensar Entonces, muy diferentes. podríamos pensar muy Sí. diferente. De hecho, a veces con mi padre no coincidimos en todo, pero es la persona que yo más admiro y de quien más he aprendido en toda mi vida. Ahora hay otras personas, pero sí él ha sido quien ha formado mis valores. Entonces, y soy Tania Pastor. Ya es cierto, soy la hija de, pero Héctor Silva es Héctor Silva. Héctor Silva, padre, que en paz descanse, tendremos ya su concepto de él, pero ahora tenemos un concepto de Héctor Silva hijo. Y ese concepto de Héctor Silva hijo, en mi opinión, no es aquel periodista objetivo y que no tiene ningún interés en sus opiniones que da. De hecho, yo soy de la opinión... Me refería, Tania, a que ya entonces no es Héctor Silva hijo, sino Héctor Silva nieto. Ah, bueno, sí. Parece que es el hijo del sí, fundador correcto, de Factum. correcto. El hijo de él parece que es el de cierto. Nuestro Tiempo, ¿no? Tienes razón. A lo que yo voy es que en el tema del periodismo, es decir, cuando nosotros hablamos que necesitamos ese periodismo, hemos contaminado tanto esa profesión que quizá, porque en todo hay una excepción, hay periodistas de verdad objetivos que están siendo... publicaciones de mentas en el pasado a periodistas, ¿no? Y para por que ejemplo, favorecieran una línea. o incluso no es necesario que, por ejemplo, este servidor reciba de parte de algún funcionario o de alguien dinero para decir cosas. Sí. Es posible que solo para no decir ciertas cosas. También. Digamos, el silencio. Hacer cómplice. y no hacer, es lo mismo. Dejar hacer, dejar pasar. También ha pasado un poco esto, ¿no? De los medios de comunicación como poco creíbles. De hecho, es lo que ha pasado mayormente, Claro. no es que se ha pasado algún poco, sino que es lo que en términos generales hemos vivido por muchísimos años. Medios de comunicación que no son parciales, y por eso es que yo hacía la crítica y hago ese llamado, lo continúo haciendo y lo voy a continuar haciendo. El periodista, igual que el funcionario, tiene una función de informar. Su función de informar tiene que estar adecuada a la realidad. Entonces, si yo voy a emitir una opinión personal como ejercicio de mi libre expresión, yo lo hago pero como ciudadano. Entonces yo mejor tengo mi cuenta de ciudadano y mi cuenta de periodista para no contaminar una y otra, porque hay un conflicto evidente allí, como lo hay de hecho en el tema de los funcionarios que bloquean en redes sociales a las personas, y más cuando son cuentas oficiales institucionales. ¿Cómo se les ocurre que van a bloquear a las personas? Nosotros tenemos como ciudadanos derecho a la información. Dentro del derecho a la información está contenido el de la libre expresión. Es decir, son derechos constitucionales que se le están vedando a la ciudadanía en el momento que una cuenta institucional bloquea a un ciudadano porque está informando su gestión. Entonces yo tengo derecho a ser informado de esa gestión, a mí no me puedes bloquear. Y si un funcionario tiene una cuenta privada que ha comenzado a utilizar para informar sobre su gestión pública, tampoco debe de bloquear a la persona, porque ya tu cuenta ya dejó de ser privada. Entonces tenés que garantizarle a todas las personas que todos y sin excepción van a tener acceso a esa información pública de tu gestión que estás transmitiendo a través de tu cuenta privada, de que ahora se hizo pública. Entonces, si no te gustan las críticas, porque es cierto, hay algunas que son subidas de tono, entonces tengamos dos cuentas, la cuenta privada y la cuenta que va a ser utilizada para compartir la información de la gestión. Pero dejemos ya de bloquear a los ciudadanos, y esto va para todos los colores de partidos. Yo aquí no estoy defendiendo a ningún partido político ni a ningún actor de ningún color. Aquí esto va parejo para todos. No bloqueen ciudadanos porque hay una clara violencia o violentación
a los derechos fundamentales de las personas, del derecho a la información. Tania, es evidente que el presidente, cuando quiere ponernos a hablar de un tema, lo pone en Twitter y todos estamos hablando de esto. Es decir, marca la agenda nacional. Digamos, él decide qué temas alcanzan un nivel de discusión amplio y qué otros temas van apareciendo en menor medida. El tema de seguridad, por ejemplo, claro, a todos nos preocupa y el presidente ahora mismo está poniendo mucho de su tiempo para hablar del tema de seguridad, para dar directrices, etcétera. Algunos dicen que el presidente podría utilizar esta capacidad de posicionar temas para poner también otros temas importantes en la discusión pública. Por ejemplo, viene un tema de pensiones, que siempre se ha tenido una mirada fiscal del problema, pero nos vamos a encontrar con el drama humano de que ya se están jubilando las primeras mujeres con el sistema privado de pensiones. Y este es un drama. La gente, incluso en un reportaje de miradas de audiovisuales de la UCA, se retrataba la situación de mujeres que al recibir la noticia de una pensión miserable que van a tener con el sistema privado, hasta tuvieron crisis nerviosas. Es decir, venir de un salario y haber cotizado tanto tiempo y encontrarme con que mi pensión es esta, caramba, no me va a alcanzar. Es un tema que viene, ¿no? El otro tema, ley de aguas, por ejemplo. Este país se está quedando sin agua, el río Lempa se está muriendo. Otro tema, evasión y elusión fiscal. Es decir, algunos dicen, el presidente nos puede poner a hablar de todo, seguridad, corrupción, etcétera. Ya está bien, son temas que hay que corregir, pero también el presidente tiene la capacidad de decir, el Ejecutivo, que yo dirijo ahora mismo, en el tema de la elusión y la evasión fiscal, estas son las medidas. Porque si se necesita más dinero para que el Estado funcione, para que la policía tenga mejores recursos, mejores salarios, etcétera, no solamente pensar en que, vamos a prestar dinero. ¿Cómo mejoramos la recaudación tributaria? También por ahí, digamos, el presidente tiene esta capacidad también de lograr un gran respaldo ciudadano y con ello presionar a que los diputados vayan en una dirección u otra. ¿Cómo mira esto? De hecho, hay bastantes temas y has mencionado varias de las causas estructurales que deben de ser tratadas de forma integral con este plan de control territorial en cuanto al tema de seguridad, porque el tema de seguridad no es que vamos a recuperar el territorio y ya estuvo, o lo vamos a mantener ocupado y ya estuvo, no, aquí hay un plan integral que incluye reformas en todos esos ámbitos que tú has mencionado y todavía otros más, y en ese sentido nosotros esperamos, porque nos llevan como a cuentagotas, ¿verdad? O esta información por aquí, esta información por allá, y la gente quiere conocerlo todo ya. Ahora ese no es el estilo del presidente Bukele, habrá que esperar a que él empiece a tirar esas líneas en las diferentes carteras de Estado, y como parte del plan integral necesitamos también que venga acompañado eso con planes educativos, planes de tratamiento psicológico para las víctimas que son supervivientes en realidad de estos grupos delincuenciales. Necesitamos verdaderas oportunidades de empleo, pero de un empleo más calificado, o que tengan derecho o acceso a que podamos verdaderamente en el país tener un incremento del salario mínimo. Salarios. Sí, porque en realidad hay personas que se van por el salario o que por el desempleo, hay otras personas que se van por la delincuencia, pero tenemos que analizar nosotros a qué arregla el 80-20 de Pareto, ¿verdad? ¿Qué 20% de mis problemas me están ocasionando el 80% de mis malos resultados o de mis problemas? Entonces, de todas las consecuencias que estamos viviendo. Bueno, no solo el tema del desempleo, pero también, por ejemplo, en el caso dramático de Oscar y Valeria, nuestros compatriotas ahogados en el río Bravo. Oscar y su esposa tenían un empleo, pero era un empleo con un salario que no alcanza. Es exactamente entonces, dignificar este tema. Sí, pero que no alcanza es relativo, es exactamente lo que te estoy diciendo. Yo tengo, pongamos un ejemplo, 5 causas de generación de la migración ilegal, y dentro de la migración ilegal, la migración forzada. 5 causas probables de migración forzada: desempleo, inseguridad. En inseguridad podemos todavía desglosar extorsiones, amenazas a familiares, o quiero una vida mejor. Entonces, ¿cuánto quiero una vida mejor? Porque esta persona que tiene empleo, que la esposa tiene empleo y que también viven en una zona que no es tan peligrosa, del problema de la migración forzada
este es un porcentaje bien chiquitito. Entonces, como he estado yo en qué parte de esos... ¿Dónde enfocarme? Sí, es claro. el 20% que son el fuerte del desempleo y la inseguridad, me está generando toda esa migración forzada de todos esos millones de salvadoreños afuera. Entonces, ¿a dónde voy a enfocar mis esfuerzos? Eso dice Pareto, yo los voy a enfocar en ese 20% que me está generando todo ese problema. Ahora, propuestas claras, ¿verdad? Es un tema muy importante. Ya lo vamos a pensar en el último segmento de este programa, 7:51, hacemos una pausa y ya volvemos. En la vida hay momentos incómodos ocasionados por el mal aliento. Para evitarlos, existe Sanabucal en sus dos presentaciones, spray y gotas. Sanabucal te mantiene libre de bacterias y elimina el mal aliento de forma natural. Además, ayuda en el tratamiento de enfermedades e infecciones de la boca y garganta. Para una limpieza bucal completa, yo como odontóloga te recomiendo Sanabucal. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Quiero pedirles que dirijan su mirada a los sacerdotes que trabajan en nuestras comunidades. No todos son perfectos, pero muchos se la juegan hasta el final, ofreciéndose con humildad y alegría. Son sacerdotes cercanos, dispuestos a trabajar duro por todos. Demos gracias por su ejemplo y su testimonio. Recemos por los sacerdotes, para que con la sobriedad y la humildad de sus vidas se comprometan en una solidaridad activa, sobre todo hacia los más pobres. ¿Puedo ayudar a cruzar la calle? Seguro. ¿Por qué no? Gracias. Es un placer. Déjame llevarte al lugar. Colegio Cristóbal Colón ofrece en su academia de idiomas japonés, francés, mandarín e inglés. Para mayor información, comuníquese al 2225-2320 o ingrese al www.colegiocristobalcolón.edu.sb. Aparece en pantalla la dirección web. Allí encuentra más información. La matrícula está abierta y nosotros continuamos en esta conversación en los minutos finales con Tania Pastor. Es abogada de la República. Analizamos el primer mes de gestión del presidente Bukele, algunos gestos, algunas formas de comunicar, algunos temas importantes como el de la seguridad, etcétera. ¿Cuáles son, Tania, estos grandes principales retos que el país tiene y que el presidente debe tener claros? Así como que, digamos, aquel pasaje evangélico de esto te es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hay cosas en las que el presidente debe decir, esto es urgente, seguridad es una, por ejemplo. Es importante y es urgente. ¿Qué otras cosas? Bueno, aparte de que estamos en un periodo de transición, nosotros estamos comenzando con esta sesión, no podemos evaluar 30 días y compararlo en relación a la catástrofe que tenemos en el país de 30 años o más de 30 años, solo son 30 días, es el inicio, yo no puedo evaluar, es mentira quien diga que puede evaluar la gestión del presidente Bukele cuando solo lleva 30 días. Todos los demás presidentes de la República en los periodos anteriores los hemos evaluado después de 100 días. Pero a este lo hacemos a diario y en tiempo real porque él comunica por Twitter y porque todos estamos en esa plataforma para seguirlo y para estar actualizados de lo que está planificando él ejecutar. Entonces hay muchos temas que él tiene que enfrentar, el tema de la evasión y la elusión fiscal. Yo soy de las que sostienen y lastimosamente no hay un estudio que lo respalde porque en El Salvador tenemos la mala costumbre que no, o la falta de voluntad para realizar estudios que me sirvan de referencia y poder aplicar verdaderas políticas de Estado en todos los ámbitos, criminal principalmente, pero la evasión y la elusión fiscal
principalmente la evasión, son fuentes generadoras del delito de lavado de dinero. Aquí hay mucho dinero que no está entrando a las arcas del Estado, que está generando riquezas por otros lados y eso es dinero lavado y que tiene que entrar extensión de dominio a conocer, la Fiscalía a perseguir y el Ministerio de Hacienda a identificar. Todos tenemos una parte de este rol de acabar la corrupción. Ese es uno de los temas a enfrentar. El tema de las pensiones, que lo traemos arrastrado desde que se modificó allá por aquellas presidencias de la tricolor, ¿verdad? Son bastantes temas que se traen arrastrados que en un mes no se van a solucionar ni tampoco en 5 años. Estos temas generacionales, pero vámonos que cuando yo escucho decir es que hemos perdido la dignidad con Estados Unidos, México perdió la dignidad con Estados Unidos, y a mí, por lo menos en lo personal, a mí no me cabe en la cabeza que estemos hablando de dignidad a estas alturas del juego, cuando hay personas en ciertas áreas y que es la mayor parte de la población que no le pueden pegar una mordida a la dignidad para quitarse el hambre, no se la pueden poner de capa de escudo para luchar contra las pandillas. Entonces yo voy y digo, ¿y quieren que el presidente tenga esa dignidad? Es decir, hay que ser más astutos y manejar las situaciones a favor. Todo lo que pasa hay que saberlo utilizar en beneficio de toda la población, porque yo escuché comentarios que AMLO y que Bukele y que pierden la dignidad con Estados Unidos y que son sumisos y que etcétera, etcétera. No, aquí hay que pensar en la gente que tiene hambre y que están siendo asesinados a diario por las pandillas. La dignidad no se está defendiendo a ellos, o la ayuda que estamos recibiendo de Estados Unidos y de otros países les va a ayudar más que esa dignidad. Tampoco digo que la votemos, pues, pero aquí hay que hacer un balance que va a tocar hacer a la Corte Suprema de Justicia en el tema de los despidos eventualmente, porque cada caso tiene que ser analizado en concreto. Sí, aquí hay muchos casos que no son justos y que si nosotros ponemos en balance los derechos de estas pocas personas, que tampoco los quiero menospreciar porque también hay inclusión social que verdaderamente estuvo funcionando allí, de mujeres embarazadas, temas de diversidad y temas de personas discapacitadas. Hay casos concretos que se van a tener que analizar y algunos resolver por indemnización, pero hay otro montón de casos de nepotismo y bastantes temas que tiene que enfrentar el presidente. Pero, ¿qué propuestas se tienen que hacer como país? Yo tengo que tomar modelos de otros países y ese es el benchmarking que se habla a veces en otras áreas que no son la abogacía, pero que podemos utilizar. Ya casi nos vamos, pero yo le agradezco este tiempo, Tania. Okay. Muchas gracias. Claro. La hora se ha ido volando. Nos hemos enfocado en varios temas importantes. Solo tomar modelos de otros países que hayan funcionado en diferentes áreas y traerlos a aplicar a El Salvador y mejorar esa calidad de vida que esperamos. No estamos inventando la rueda. No, eso ya existe, nada más que hay que aplicarlo, hay que tener la voluntad principalmente. Y es lo que pienso que esta vez sí se tiene. Ok, muy bien. Bueno, vamos a seguir pensando porque apenas es un mes. Sí, es una mirada, digamos, parcial de lo que pueda hacer el presidente Bukele. Vendrán más decisiones. Hoy a las 4 en conferencia de prensa anuncian la segunda fase del Plan Control Territorial. Es algo de lo que vamos a estar pendientes. Correcto. Sí. Nada de medidas integrales todavía, nada más tema de recuperación de territorios. Estamos empezando. Ok, Tania, muchísimas gracias. Mucho gusto, Mauricio, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes también, amigos, que han estado con nosotros. 7:58, este programa se repite hoy a las 9, por si usted llegó tarde a la entrevista, pues hoy a las 9 tranquilo, tomándose alguna bebida calientita ahí, un té, café no, un té, antes de irse a la cama. Nos encontramos el próximo jueves a las 7 de la mañana. Buen día.